Hola, teniendo en cuenta el estudio del documento del libro de desarrollo, visiones hegemónicas y alternativas, tenemos en cuenta que el desarrollo nace como una idea literal, una idea ortodoxa, una idea que con el tiempo se conformó como una creencia que hoy en día, positivo o negativamente, influye en el crecimiento, en la economía y en el desarrollo histórico de toda la humanidad. Y teniendo en cuenta los hitos históricos, uno de los hitos históricos más importantes empieza en el siglo XV, cuando se divide el mundo. Se divide el mundo entre metrópolis, colonias, donde viene toda la parte de la esclavitud, cuando se tenían como tal los señores feudales, estaba todo el feudalismo y venían dividiendo las clases sociales. Esto inicialmente genera un éxito porque se empiezan a construir directamente muchos monopolios, pero de igual manera se ve la segregación. Una segregación en cuanto a riqueza y pobreza, esclavitud y autoritarismo. Y esta división pues trae consigo obviamente un crecimiento de las potencias directamente, en este caso las potencias europeas, llámese Francia, Italia, España, y que van en desarrollo directamente hacia América. Ya en el siglo XIX y siglo XX, esa división se transforma en algo que se llama el imperialismo. Y con el imperialismo viene lo que se conoce hoy en día como el neoliberalismo y el capitalismo, que reduce todo a mercancías, simples mercancías, mercancías consumistas, mercancías esclavistas, mercancías en donde se toma el desarrollo como si fuera una cuestión, bien sea de barbarie o de civilización, todo en base a una evolución, entre comillas, si lo puedo decir así, que genera algún tipo de bienestar, pero muchas veces se ve la brecha entre ese bienestar y la pobreza que actualmente se genera y se observa en el mundo, aún a pesar del crecimiento de algunos países, sobre todo los países del norte, comparados con los países del sur, que se tiene de pronto esa mentalidad con base a la división del mundo. Se tiene en cuenta como tal varios conceptos de dominación, de civilización, de barbarie, y donde se tiene en cuenta como el comparación del desarrollo, en una comparación de la oposición del desarrollo con la base al crecimiento. Ya en el siglo XVI, estas ideologías o estos pensamientos se fortalecen con el Tratado de Tordesillas en el año de 1533. España, Portugal construyen como tal las periferias, empieza toda la construcción de periferias, es decir, mmm, se comienzan a generar las condiciones del subdesarrollo alrededor de las grandes ciudades, las periferias y el centro como tal. Se tiene ese concepto. Y obviamente esto genera una división del trabajo. Al generar una división del trabajo, se genera esa periferización que lo que hace es acumular riquezas a nivel central. Y de ahí surge el capitalismo. Entendiendo esto, vemos el otro hito histórico, que ya es la parte del capitalismo, entendido como en la lucha del poder. Y el poder sobre todas las clases sociales, el poder sobre el poder dominante y el poder de adquirir y adquirir riquezas directamente y acumular riquezas sobre o en beneficio de los demás, para tenerlo en cuenta. Continuando con el desarrollo ya entendido como creencia, como concepto, como teoría, como un acúmulo de conocimientos se traen de historia directamente o que generan algún tipo de conceptos claves, se tiene en cuenta que el desarrollo es continuo, es un crecimiento continuo, tiene varios indicadores o varias indicaciones. Según Ries, inicialmente, genera que es un proceso natural. El desarrollo tiene que ser natural, tiene que ser evolutivo, tiene que basarse en ciertos parámetros de crecimiento continuo, ya sea biológico, natural, evolucionista, pero obviamente hay una contraposición. Y esta contraposición está en que muchas veces se necesita una planificación y una organización, lo que hace que no sea tan natural, sino que se base en un principio de autoridad, de organización y donde se planifique directamente que esa ciudad, que ese país, que esa región debe desarrollar y debe generar un crecimiento. Por lo tanto, también puede generar una continuidad, una homogeneidad. ¿En qué sentido? En que es la esencia del desarrollo de por sí, desde el nacimiento o desde la evolución misma de la humanidad, del ser humano,
siempre se ha visto que el ser humano va en desarrollo, iniciando el fuego, viene como tal la rueda, la modernización, que más adelante la trataremos, pero todo esto viene como una dinámica, es una dinámica de carácter temporal acumulativo y lo que hace es que se genere una modernización. ¿Por qué? Porque es un fenómeno irreversible. Todo el proceso natural del ser humano, de las condiciones directamente de la humanidad, deben ir en crecimiento. En eso estoy de acuerdo completamente, partiendo del documento, pero también hay una contraposición de que ese desarrollo y ese crecimiento no puede estar por encima del beneficio y bienestar del ser humano igualmente. No por el poder, no por el autoritarismo. Eso lo veremos más adelante con el modernismo, perdón. Continuamos con el modernismo. La modernización como tal es una teoría que parte de varios conceptos, especialmente de Walt Rostock del año 1960, que habla sobre la teoría del despegue y del despegue industrial, del despegue del desarrollo, partiendo de una sociedad tradicional, una sociedad que venía directamente de la revolución industrial, de todo el crecimiento de las industrias, del fortalecimiento de las empresas, pero de igual manera que tenía que ser, como venía siendo tradicional, debía empezar con un consumo masivo y se estaba viendo todo el consumismo y este mismo consumismo, valga la redundancia, genera que esta realidad desborde las creencias. ¿Por qué motivo desborda las creencias? Porque al momento en que se genera la modernización lleva como tal implica industrialización, implica comercio, implica mercancía en sí. Y es una ideología que alimenta a los países dominantes. ¿Cuáles países dominantes? Generalmente se ha tenido el concepto de que los países dominantes son los del norte, comparados con los países del sur. Y si lo observamos, Europa está hacia el norte, Estados Unidos está en el norte, Noruega, Suiza, los países desarrollados, de igual manera también Japón, aunque sea un país oriental, pero es un país de un crecimiento alto. Y obviamente son países dominantes donde aumenta la brecha entre países ricos y países pobres. ¿En qué sentido? En el acceso a la salud, a la alimentación, a la infraestructura, vivienda, estudio. Se genera también el mismo control de natalidad. Y es importante obviamente recalcar que la desigualdad se incrementa y los países del norte se desarrollan capitalizando el desarrollo de los países del sur por la explotación de los recursos, incrementando obviamente la deuda externa. Obviamente los países prestan directamente a los países pobres, pero al mismo tiempo van explotando sus recursos para poder generar el pago de esa misma deuda. Es un modelo que al final se vuelve un modelo capitalista y ese es el tercer hito de nuestro documento, el modelo capitalismo, que desarrolla, sí, conduce a un círculo de escasez, obviamente, por el mercado, por la competencia, por ideologías como el neoliberalismo, que implementa acciones como la apropiación privada, dando generalidades a la rentabilidad, a la economía, al incremento del capital, privatización de bienes y servicios, que es algo muy importante que ha generado el neoliberalismo o el pensamiento neoliberalista en los últimos tiempos, y es la privatización de todo para adquirir más riqueza, para adquirir más poder sobre la base del esfuerzo o del desarrollo de los países subdesarrollados. Esto incrementa obviamente el círculo de escasez, como lo indica el documento, por la tensión entre lo público y lo privado en cuanto al acceso. El acceso de las personas que tienen a estos tipos de servicios, llámese agua, electricidad, educación, vivienda. Y por tanto, se puede definir, como lo indica el documento, que quien más acumule capital, mayor capacidad económica tiene y consolida el monopolio adquisitivo que amplía la brecha entre riqueza y pobreza. Obviamente entre los países del norte y los países del sur, como se ha tenido de pronto ese pensamiento. Obviamente te podría decir, conclusión, que hemos pasado del socialismo, donde todo era directamente con base en un pensamiento social, de desarrollo social, del pueblo, para el pueblo, a llegar a un punto de pasamos del socialismo al capitalismo y del capitalismo pasamos actualmente al modernismo consumista, un modernismo que se apoya en todos los países, generalmente se apoyan en el servicio militar. ¿Por qué motivo? Porque generalmente para poder hacer imposición del orden, imposición de cualquier crecimiento, se apoya al gobierno, generalmente los gobiernos, en
la parte militar. En la parte militar para poder abrir brechas de crecimiento, de construcción, de desarrollo, obviamente a costas del esfuerzo y del sobreesfuerzo de, de las demás personas, de los trabajadores, de la clase pobre, de la clase obrera. Esto es a manera de reflexión. Finalmente, como bien lo observamos en el video de la abuela Grillo, un video muy especial, muy importante, que se contextualiza dentro de la guerra que se presentó en Bolivia, en Cochabamba, por el servicio del agua, donde estaba escaseando el agua, y quienes tenían el acceso al agua, que eran como tal directamente la clase rica, si se puede decir así, estaban haciendo un imperialismo, si se puede decir así, con el agua, dándole privatización y permitiéndole impidiendo, perdón, el acceso directamente a este recurso natural, que es un recurso natural que no debe ser cobrado, que no debe ser capitalizado. Y hace referencia a la guerra del agua, hace referencia al uso del poder para el logro de beneficios comunes. La abuela Grillo trae conciencia de lo que es la explotación. Obviamente si se tiene en cuenta que en el video ella tenía ese don de traer agua, traer vida, las siembras, las cosechas. Se ve como ella en algún momento también, nadie es profeta en su tierra, sale de su tierra, directamente se va para la ciudad, para el centro. Salió de la periferia y llega al centro. Y en el momento en que llega al centro, el poder, el autoritarismo, la gente que de pronto tiene acceso a mucho poder, lo que hacen es esclavizarla, hacen uso de ella en el sentido de hacer el mal uso de los recursos en poder y en beneficio de propio, de un poco, de alguien que quiere monopolizar los servicios. Y esto se observa directamente en el video cuando la esclavizan, cuando la maltratan, hasta el punto de exprimirle completamente todo ese valor y toda esa riqueza en beneficio de una sola persona, en beneficio de un monopolio, y llega al punto en que el pueblo mismo hace uso de ese derecho de asociación, hace uso de ese derecho de hacer valer sus derechos como recursos naturales. El agua es un recurso natural, el agua no es un recurso privado, aunque se quiera privatizar. Y como conciencia, obviamente, en nuestro área, en nuestro desarrollo social contemporáneo, actualmente vemos esa brecha entre los que quieren hacer uso de los recursos naturales a manera de privatización, en donde finalmente hasta el aire lo piensan privatizar y el oxígeno, que es algo que es natural, de igual manera lo piensan de pronto en algún momento privatizar, y en ese está nuestro papel dentro del desarrollo social, y es crear esa conciencia de que como seres humanos estamos siendo partícipes del desarrollo de una comunidad, del desarrollo de una sociedad que viene con unos hitos históricos y que en estos momentos en la era moderna tenemos que plasmar nuestro sentido de pertenencia, pero también nuestra voz, no tanto de protesta, pero es una voz de apertura de conciencia en cuanto al respeto de los recursos y en cuanto a que debemos disminuir esa brecha entre la clase capitalista, la clase obrera, o entre la riqueza y la pobreza, para permitir el acceso de muchas personas más a todos los servicios que son naturales y que son innatos de cada uno de nosotros: nuestra educación, nuestra formación, salud, alimentación, servicios públicos. Todo esto va a mejorar nuestra calidad de vida, mejorará directamente nuestro entorno, tanto laboral como personal como espiritual. Muchísimas gracias.